¿Qué tal, banda espartana? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta noche de terror. ¿Qué tal? ¿Cómo se oye? ¿Está bien el ambiente? ¿Es claro todo? Muy buenas noches, ¿cómo están? Todo funciona muy bien, muchas gracias. Pasen adelante, muy buenas noches. Buenas, gracias mi querido Marcus Daniele, gracias por la suscripción. Se te agradece en esta noche de terror, muy buenas. Hoy se pide muchas gracias. Buenas noches, Drexito, y a toda la banda espartana. Gracias por estar aquí. Gracias. Qué bueno que ya están todos aquí. Bienvenidos sean a estas historias de terror, de estas noches que normalmente ocurren en cualquier parte de la República Mexicana, en México y en Latinoamérica. Lo que pasa es que solemos cerrar los ojos. Buenas noches. Gracias. Fuera, bro. Dice Gaby. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida seas. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Esperemos que ya nos estemos relajando todos después de este terrible, terrible calor que ha estado haciendo. Está verdaderamente maquiavélico el calor. Está brutal. Ay, qué rico. Si algunos de tus fe querían la vida eterna, ¿qué hay? ¿Qué más hay por hacer al obtener dicha cosa? Lex Foodye, vamos a empezar con esas preguntas. Yo creo que es muy válida tu pregunta. Si alguno de tus familiares querían la vida eterna, ¿qué más hay por hacer al obtener dicha cosa? Hay algo que nutre a todos los seres pensantes y vivientes en el universo y en distintos multiuniversos. La sed del conocimiento puro. Ir más allá obteniendo más y más poder. Y esto siempre ha sido de toda la vida. De hecho, en una ocasión les conté la historia de un tío mío que buscaba justamente en el afán de la inmortalidad del poder.
Miren, a veces no estamos tan seguros, puesto que estamos en un mundo en donde la civilización ha avanzado a través de la ciencia. Y la ciencia suele ser muy cerrada, muy cerrada, porque necesita precisamente de una evidencia tan sólida como la realidad misma. Sin embargo, la misma ciencia nos muestra que cuando caemos en el concepto cuántico, entendemos que la realidad es según como la interpretemos, limitada por nuestros sentidos. Es justamente donde entra en juego las llamadas neurociencias. Y yo no voy a debatir si son válidas o no. Así como hay una categoría científica que habla, estudia y que tiene un concepto totalmente diferente de lo que es las enfermedades mentales. Por desgracia, en todos esos aspectos, aún la ciencia no alcanza a escudriñar lo que sucede en nuestro cerebro cuando entramos en el ramo de la psicosis. Esta realidad que embarga a miles o tal vez millones de personas en todo el mundo. No hay una forma de medir la psicosis. No hay una forma en la cual podamos hacer que una persona pueda interpretar lo que sucede en su cerebro y que para ella la realidad que está viviendo es única y es auténtica. Y es ahí donde no puedo, de alguna manera, porque no tengo los elementos, no tengo los conocimientos arcanos, y la verdad es de que sí tengo miedo de escudriñar en cosas en las cuales ya no debería y ya no estoy implicado. Eso sí, está haciendo un horno, ¿eh? Muchas gracias por esa suscripción. Nuevamente, muchas gracias al tío Barbudo, quien se acaba de suscribir. Nuevamente, muchas gracias, bandita espartana. Ya empezamos con los trenes del mame. Muchas gracias. Ahí está toda la banda que se está suscribiendo. Gracias. Gracias a todos ustedes. Por ahí se suscribió alguien más. No lo vi. Titán Bizarro, tal vez. Squall Dragon, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. A gusto con 14 grados en Elena. Ay, mira qué cabrón. Yo creo que sí, nos vamos a asar todos. Bien. Estamos esperando a la comunidad espartana, estamos esperando que lleguen, que se acomoden todos, que se arreglen los chones. Todos, que se arreglen. Muy buenas noches ahí a la bandita. Gracias al tío Barbudo que se suscribió. Igualmente a Kotadk. Kotadk, ¿cómo estás, hermano mío? Gracias por esa suscripción. Se te agradece, muchas gracias por haberte suscrito, mi querido Kotadk. A toda la banda se le agradece mucho que se estén suscribiendo aquí a su canal de Spartan Geek. No olviden también suscribirse ahí. Estamos en YouTube con las historias que contamos en muchas ocasiones. Bien, como te decía, como explicaba yo, ¿qué es lo que se busca cuando se quiere obtener el poder absoluto?
Mira, muchas personas tienen un pensamiento básico, demasiado banal, porque es lo que experimentan en sus vidas y es lo que los ha limitado cuando ven la televisión, cuando ven el internet. Ven a muchas personas con muchas posesiones físicas, en los deseos propios de nuestra humanidad, en que nos dice que tenemos que coger muy rico antes de morirnos y tener una gran cantidad de bellos o bellas hermosísimas que cumplan nuestros deseos sexuales. Y de igual manera cumplir todos nuestros caprichos económicos y sobre todo espirituales. Creemos que nos llena el simple hecho de poder pedir y tener todo lo que quisiéramos poseer. Prácticamente tener una vida de desenfreno y de fiesta por la eternidad. En base a esto, muchas personas recurren a este tipo de pactos en los cuales se realizan para poder tener acceso a estos bienes. Se logran a través de muchos consensos y eventualmente puede llegar incluso a la pérdida de la energía del usuario. ¿Cómo estás, mi queridísimo Diego? ¿Qué dices? Muy buenas noches, estamos aquí contando. Mira, saludando a todo el mundo. Gracias, Guito, ahí está, dice. Le da a Sakura Game 600 minutos. ¿Por qué, güey? ¿Por qué te lo chingaste al Sakurai? Pues nada más porque sí. Ok. Bien. Estas personas normalmente trabajan así. Y es muy fácil obtener un pase para que algo dentro de nosotros que ya existe tome lugar y posesión. De igual manera, como muchas personas, este tío mío creía que a través de un excelente trato con una entidad proveniente de una dimensión superior a la nuestra, podría ser de alguna manera simple y totalmente beneficiosa. Lo que buscaban en este tipo de relaciones o en este tipo de tratos es poder acceder a los conocimientos, llámalos científicos, llámalos arcanos, llámalos negros o misteriosos de la entidad en cuestión. Estas entidades no puedo darles un nombre como tal, puesto que no se sabe propiamente qué son, pero que simplemente provienen de una dimensión superior, de un estado de la realidad superior al nuestro. ¿Por qué están aquí? Pues porque es la misma escala evolutiva de la pirámide. O sea, eres un depredador. ¿No te gustaría estar, voy a poner un ejemplo bastante pendejo, ¿no te gustaría a ti estar en el Isekai en el modo más difícil mientras tú estás rotísimo? Digo, puedes tener acceso a todas las waifus, pasártela de puta madre. Pues imagina algo similar para que puedas entender el contexto. De igual manera, eso es lo que pretende las personas que realizan los pactos. Pero hay otros que desean más todavía. Y desgraciadamente el contexto en el cual lo hacen suele ser infinitamente inferior a lo que se cree. Fíjate que hasta donde yo me quedé, este tío mío terminó prácticamente lobotomizado. Cuando lo encontramos, porque prácticamente lo encontramos, prácticamente era un saco de carne. ¿Sí? Su mente lo había abandonado. Era un vegetal, era un muerto en vida. Respiraba, ya no hablaba, pero, o sea, sabíamos que estaba vivo.
pero estaba mucho más allá. Mi madre en una ocasión refirió, cuando lo encontramos, bueno, unos tíos lo encontraron, yo nada más fui de chismoso, bueno, porque iba con mi mamá, que seguramente en algún rincón o espacio de su mente, por la forma en cómo había sido encontrado, con marcas rituales en todo su cuerpo, en su cara, con una mirada opacada parecida a la de los peces que miran 1000 yardas en el futuro, siempre babeante y balbuceante. Él había alcanzado un estado en donde él se veía en su mente atrapada para toda la eternidad, en un sitio, en la encrucijada propia de la creación. Todos los caminos llevaban a él. Era el pináculo de todo ser viviente sobre los universos. Y fue tal la carga de energía, tal carga de poder, que su mente simplemente estalló. No estaba preparado para adquirir tal conocimiento y tal poder. Ahora, hay mucha gente, muchas personas, que cuando hablamos de estos temas, pues normalmente se trata de una historia más. Es imposible hacer cambiar a una persona de ciencia mientras no tenga los elementos para poder decir que lo que está pasando no es real. Pero Draxito, me vas a decir, es que nunca ha existido evidencia. No, sí ha existido evidencia. Hace casi 50 años, en la década de los 70 del siglo pasado, uno de los eventos, vamos a llamarlo el evento canónico, más importante de lo paranormal, se presentó en una universidad en California. Si ustedes buscan los datos, tal vez las puedan encontrar. Lamentablemente yo ahorita no recuerdo cómo se llama. Déjame ver. Ajá, a ver, espérame, déjame ver si recuerdo. A ver, déjame ver si lo encuentro. Déjenme ver. Alguien estaba diciendo por ahí lo de una iglesia cristiana. Déjame ver. Creo que no lo he podido encontrar. Déjame ver.
Fíjate que hay mucho de esto que hablan de este tipo de fenómenos. Déjenme ver si lo puedo encontrar a través de Google. De hecho, hay un documental relacionado con eso. El costo es justamente toda tu energía, todo lo que ha sido absorbido como tal. Yo creo que habrá que buscarlo. Les voy a platicar cuál es la historia. Pero de que existe y es real, sí. Sí lo hay. El problema de este caso, el caso de unos estudiantes en una universidad donde encerraron a una entidad en hidrógeno, esa mero, esa justamente, mira, justamente aquí, alguien que no vamos a hablar propiamente del elemento, sino que vamos a hablar el comportamiento de la ciencia, ¿sí? Espero que tengas por ahí el nombre. Drag, ¿estás en YouTube en simultáneo? No. Se supone que no. No, mi querido Nico Fadu. Vamos a regresar posteriormente en cuanto tengamos la oportunidad de hacer nuestros lives en vivo. Nos vamos a ir nuevamente a tener nuestros streaming en live en vivo. Ya nos falta poquito. Necesitamos más suscriptores para que nos suelten el live. No es de los que hicieron una película que se llama El Ente. Creo que sí. Está basada en hechos reales. De hecho, exactamente la película El Ente. Bueno, para todos aquellos que no la han visto, en esta película narra la experiencia de una mujer divorciada que tenía a sus hijos y que se fue a vivir en un suburbio de California, en Ohio o algo así. El momento difícil se presenta cuando ella tiene que acudir a la policía, a los hospitales, porque simplemente pues no le creían lo que ella le sucedía. Ella era atacada por una entidad desconocida y totalmente invisible. Entonces se reúne con unos chicos que son estudiantes investigadores de lo paranormal. Es una película de 1982, es correcto. Véanla, analícenla porque está basada en un hecho real. El problema aquí que siempre surgió es, de hecho, la película es solamente precisamente eso. La tuvieron que hacer porque las personas estaban teniendo una paranoia, ¿sí? Y es que el suceso realmente pasó en la década de los 60, 70. Entonces, la situación se da en que efectivamente ponen un medio controlado para que se manifieste la entidad. Entonces, ponen todo tipo de tecnología capaz de su época, lo más avanzado, para poder captar esa manifestación y así tener pruebas contundentes de que existen los fenómenos paranormales como tal. Y aquí es donde surge efectivamente, hay un güey que es un psicólogo. Es un psicólogo experimentado, ganador de muchos premios por decirle a la gente que está loca. Porque para él la neurociencia, la psicología, son ciencias 100% factibles. Mientras que la parapsicología simplemente es una charlatanería. Llega a tal grado que efectivamente, o sea, si quieres, güey, en el Discord, a ver si te pones a hablar algo, güey. No sé qué te puedas poner a hablar, güey, o sea. Sí, pues digo, ahí estaré, ahí estoy, ahí estamos. Ya después vemos eso. Hola. Hola, Dieguito, bienvenido.
Estamos aquí platicando justamente una historia. Jacobo Greenberg. Fíjate que me hubiera gustado que Jacobo Greenberg hubiera estado en esa sesión, sin embargo, no lo estaba. Y yo creo que esto también despertó mucho en este caso, tuvo que haber sido uno de los casos más referentes de Jacobo Greenberg. Fíjate que nunca lo cuestioné y nunca se le pregunté a mi mamá. Déjame checar algunas notas que dejaron por ahí escritas ahora que vaya a la casa a revisarla. Voy a ver si tengo acceso a esos pequeños libros. Vamos a decir lo que, pues más que nada como diarios, ¿no? Y entonces, cuando tienen la manifestación y la capacidad de encerrar a esta entidad que al final resultó muy fuerte, rompió el nitrógeno, pero realmente lo pudieron capturar, lo pudieron monitorear, le pusieron varios espectros. Al final fue tanta la capacidad de energía irradiada en el lugar que descompuso todo. Desgraciadamente no quedaron datos, pero los chicos dijeron, no hay necesidad de datos porque tenemos el testimonio de una persona reconocida y erudita en el tema de la ciencia. ¿Saben qué hizo este psicólogo reconocido? Por ahí debe de venir el nombre de este psicólogo. Al final de cuentas, él no aceptó. Él mencionó que pudo haber sido cualquier otra cosa menos un fenómeno de una entidad paranormal. Y así como ese caso, suceden muchísimos alrededor del mundo. Personas que se cree que tienen paranoias, que tienen alucinaciones, que no dudo que las haya, pero también es cierto, y vamos a entrar en un terreno muy macabro. Vamos a entrar en un terreno fuerte. Vamos a entrar en el terreno propio de la oscuridad, del abismo. Para poder hablar de estas historias, necesitamos primero establecer quiénes somos nosotros. ¿Por qué creamos este concepto tan oscuro, tan irreal? ¿Por qué es que hay entidades a nuestro alrededor y de alguna manera se nos hacen tan familiares que ni siquiera los tomamos en cuenta para darnos cuenta de que en realidad son cosas que nos pudieron haber costado la vida? Pero no se sabía dar reglas, justamente lo que tú hablas sobre las esferas de Dyson o una jaula de Faraday. Eso es correcto, simplemente se les ocurrió lo que tenían a la mano con el conocimiento que se tenía. De igual manera lo pudo haber hecho Jacobo Greenberg. Fíjate, cómo estuvo la situación de la desaparición de Jacobo Greenberg al descubrir cómo funciona realmente el cerebro humano y no todo dejarlo única y exclusivamente a enfermedades mentales. Ya que ese es el diagnóstico que se da. Es como en el pasado, ahorita ya hemos aprendido a distinguir una cantidad de fenómenos mentales que antes considerábamos propios de posesiones demoníacas, pero que les dimos un nombre porque no sabemos cómo interpretarlas. Y antes se les dominaba que eran cosas de entidades que poseían los cuerpos. Pero hoy decidimos mejor darles otro aspecto. ¿Y qué tal si sigue siendo lo mismo? Lo que pasa es de que nuestra capacidad cerebral nos permite estar más allá de los sentidos y que realmente estamos viendo cosas que no deberíamos de ver. Es como el encendido de una vela en nuestro hipotálamo. Simplemente abrimos nuestra mente a frecuencias de espectro electromagnéticas que ahora sí podemos ver en una ondulación de partículas. Antes no lo podíamos hacer porque nos considerábamos personas normales.
¿A qué voy con todo esto? Bueno, hay un conocimiento muy perturbador que lo leí en una ocasión en la antigua biblioteca del abuelo. Para acceder a este lugar de la biblioteca que está en la casa, prácticamente hay que bajar lo concerniente como a 2 pisos. Está en la parte baja. Justamente a eso voy, mi querido Dad Reckless. Hay algunos libros que me han perturbado. Había uno que hacía referencia precisamente a lo que ha descrito los manuales o más bien los escritos dejados por Jacobo Greenberg, relacionados al cerebro humano. Y había algunos párrafos que no voy a resumir en este momento. Gracias, mi querido Zapat Winky. Pero que muy pocos seres humanos están dispuestos a aceptar. Ahora bien, la pregunta que les hago a todos ustedes: ¿quieren saber la verdad? Implica una verdad que está oculta dentro de ustedes. ¿Quieren conocerla o mejor lo dejamos ahí? Atención, creyente o no creyente, es algo que definitivamente existe. Faltará saber si tú estás dispuesto a aceptarla, lo aceptes o no, es real. Bien, parece ser que todos están de acuerdo en conocer esta verdad. En estos libros narraba un aspecto muy importante de nuestra naturaleza humana. Y algo que me había perturbado durante mucho tiempo cuando leía esos libros. Había uno en particular que tenía una referencia macabra, porque al abrir ese libro, de lo primero que te dabas cuenta era de que había piel humana auténtica, como el grimorio que tengo. Pero la característica de este que siempre me llamaba la atención era de que esta piel puesta en ese lugar era de auténtica piel humana de un rostro. Así como lo oyen. Era un rostro desprendido de los músculos de la cara y puesto en un libro. Y tenía una especie como donde iban las cuencas de los ojos, tenían como 2 monedas que nunca pude identificar, la verdad. Oye, duda, para que veas que sí hablo. A ver, dime. Cambia la parte de la piel del cuerpo, es decir, es lo mismo que la de la cara, que la de la mano, que la del pecho, que la de las nalgas, o sea, ¿es lo mismo o nomás lo ponen así de adorno, por así decirlo? O No, sí cambia. realmente sí cambia porque entra en un tratamiento especial. Es un trabajo peletero. No es, o sea, sí hay que trabajar la piel en ácidos para que pueda colocarse como un encuadernado. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención de esa piel era que efectivamente tenía todos los elementos que venían, las cuencas de los ojos, se extendía a lo largo del libro, porque el libro era muy grande, era grande, y ahí estaba este rostro que había sido despegado de un cuerpo hasta las orejas. O sea, el contorno de las orejas estaba ahí, Diego, en una especie como de cartón momificado. ¿Y la concentración energética sí cambia? Sí, claro. Por eso reitero, o sea, cara, mano, pie, así sí Sí, cambia por o es supuesto. diferente.
Sí, no, es totalmente diferente. O sea, la concentración energética de cada parte del cuerpo está basado precisamente en lo que se denomina las 7 puertas. Es un concepto que ustedes ya conocen. Obviamente tienen otro tipo de simbologías, pero todas las religiones, todos los conocimientos actuales en esoterismo están muy cercanos uno de otro, porque todos tienen una fuente en común, una Wicca. Entonces, de este libro me llamaba mucho la atención estas monedas que estaban como en los ojos, porque brillaban en exceso. Procuraba no prestarle mucha atención y pasar a lo que realmente importaba. Y es aquí donde viene lo macabro. Entre más leía ese libro, más me daba cuenta que había algo extraño, no solamente en los clanes Wiccas, sino que prácticamente había algo extraño en todos nosotros. Y es que si hablamos en el más puro concepto de nuestra existencia en este planeta, nos daremos cuenta que en ningún momento estamos adaptados a él. Ese es el principio propio de todo esto. Somos seres incapaces de adaptarnos en un mundo que no es el nuestro. Lo hemos hablado en otras ocasiones, lo hemos hablado anteriormente. ¿Qué somos realmente? ¿Por qué somos la única especie en el planeta que nace totalmente incapacitado? Si no hay otro ser humano con nosotros, como sería nuestra madre, no sobreviviríamos ni un día, es más, ni siquiera horas. Sin embargo, somos el más grande depredador cuando llegamos a la adultez. No hay quien gane al ser humano, por lo menos en la naturaleza propia de este planeta. Ya que entendemos esta base, ahora aquí viene la otra parte. En una ocasión me ocurrió esto. Tal vez fue cuando había cumplido 8 o 9 años. Todos, absolutamente todos en el clan familiar pasábamos por un proceso para designar qué tan poderosos pudiéramos llegar a ser y quiénes eran inservibles. Normalmente los hombres son inservibles. Es como nacer con un cromosoma de más. O es como tener también esta enfermedad llamada hemofilia. La enfermedad que solamente las madres le pueden heredar a los hijos varones. ¿Sí sabes cuál es esa, la hemofilia, no, Diego? Me suena. Es la enfermedad. La de la coagulación de la La sangre, de la ¿no? coagulación de la sangre. Ahora imagínatelo en un entorno familiar. Bueno, cuando yo tenía 7, tal vez 8 años, pues me pasó lo que le pasa a los hombres de un clan Wicca. Se enferman. ¿Cuál es esta enfermedad? Nuestros cromosomas chocan entre los, vamos a decirlo así, nuestro ADN humano con el ADN de algún desconocido, llamados tal vez Igigis, se manifiesta.
El choque es tan brutal que ocurren cambios físicos e incluso cambios mentales. Así como lo oyen, así como han escuchado enfermedades relacionadas con la sangre misma y la mutación. Pero esto es más oscuro todavía. Y es que cuando a mí ni siquiera recuerdo a qué momento me dio esa enfermedad. Simplemente lo que me pasó fue que me di cuenta que algo susurraba en mi cabeza. Algo pasaba. Y mientras yo me dirigía con mi madre, pasaba por una serie de escaleras. Estas escaleras me llevaban hacia un patio muy grande. Sé que no era la casa familiar, era la casa de alguien más. Yo iba mal, yo realmente me sentía mal. O sea, recordar eso me dolía la cabeza. El cuerpo me sudaba, sentía que me iba a desmayar. Pero hubo algo que me asustó mucho, que cuando yo volteo, veo un espejo. Y justamente este espejo es de estos espejos que les he comentado, el espejo de la oscuridad. Estos espejos están alrededor del mundo. Y te lo he dicho, es posible que tengas uno en tu casa. Ya te señalé cómo hay que detectarlos. Pero fíjate, cuando yo me miro en ese espejo, estaba la más pura verdad de mi realidad. La mitad de mi rostro estaba irreconocible. Parecía horrible. Daba miedo. Era fantasmal lo que veía yo. Un ojo amarillo rojizo, profundo. Y la otra mitad normal, como siempre he recordado mi cara. Cuando pasa esta situación, la que concibió mucho concepto de conocimiento fue mi mamá. Y así como yo me vi así ese rostro deforme, que lo tenía deforme, estuve así como una semana, hasta que finalmente pues digámoslo así, ¿no? Me curaron. Y no fue una, me pasó 2 veces. Dra, ¿cómo saber si una chava tiene sangre dorada? No lo sabes hasta que suceden las cosas. ¿Qué fue lo que había pasado? Yo no voy a entrar en detalles de todo lo que se hizo, realmente hay muchas cosas de velo en mi cabeza. Pero lo que sí les voy a comentar es algo. Madre me había dicho que debido a nuestra sangre, en todos nosotros existe la posibilidad de una posesión. Es decir, el entrelazamiento de una entidad proveniente de una dimensión más alta o de otra realidad puede interactuar con nosotros. Porque en alguna parte de los miles de multiversos, millones de multiversos que existen, hay una copia exacta de ti en una versión que jamás quisieras conocer. Cuando esto pasa, digo, entonces, ¿eso nos pasa a nosotros? ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que no he sido
la única persona que le ha ocurrido eso. Y eso es fuera de nuestro clan. Es decir, si leí bien el libro de mi abuelo, me dice que el 90% de la especie humana tiende a enloquecer por esa posesión de esa otra entidad. ¿Han escuchado ustedes el caso? Y estoy casi seguro que sí, de las personas que de repente enloquecen de un día para otro. Hace poco en la televisión, bueno, no en la televisión, en el internet, salió el caso de un árabe, un hombre que no solamente se suicidó entre sí, sino que también liquidó a su familia, a sus hijos, a sus hermanos y a todos sus parientes. El argumento es que supuestamente había dejado un escrito donde decía que lo hacía por sus problemas financieros, siendo que el hombre era rico, no tenía ningún problema financiero. Un día simplemente amaneció e hizo lo que hizo, de la forma más horrible y brutal. Y esto ocurre en el 90% de la población mundial. ¿Sabes qué te detiene? Tu fuerza de voluntad. No, mi querido Ángel Sunity Hero, es muy posible que ahí se reduzca a la mitad de las mujeres, que le puedan pasar a las mujeres, porque es una disolución muy clara, sobre todo en el hombre, que es tendencia en la violencia, y no es porque nosotros en nuestra naturaleza como ser humano seamos violentos, sino que también tiene mucho que ver esta, ¿cómo se le podría llamar? ¿Alianza? Pero necesitas estar muy enloquecido para caer en eso. Cualquier persona, simplemente con desearlo, puede transformar su propia vida en un infierno. Sí. Ahora bien, todo elemento propio de una posesión termina mal. No hay manera de que te salves. ¿Cómo te das cuenta que esto ha pasado? Hay registros en ciudades en donde esto se da muy a menudo. ¿Quieren escuchar un caso aquí en México? Sucedió en el 2019 y me lo encontré de pura casualidad en una revista cuando estuve entregando. ¿Se acuerdan ustedes que Spartan Geek pues todavía estaba, ya teníamos 5 años de experiencia y todo eso? Y un día fuimos a entregar una PC. Estaba yo allá por el rumbo de San Luis Potosí. Hay un pueblo que hace conexión con San Luis Potosí. Ahí curiosamente se me ocurrió comprar un periódico local, de esos del Sol de San Luis. Ahí me encontré con una historia ocurrida unos meses atrás. Se refería
a un topógrafo y su asistente. Me parece que se llamaba el topógrafo Antonio. Lo habían mandado porque iban a hacer una carretera que conectara ese pueblo junto con otro que estaba arriba y que era propio de un pueblo minero. Cuando hicieron referencia a eso, todos incluso en el mismo periódico venía como diciendo, pues nosotros no lo recomendamos porque es una zona propensa a los accidentes. Si tú te metes a ver el reporte policíaco con el número de serie que venía en ese periódico, te darás cuenta de que las mismas autoridades no les prestaron atención a los muchachos. En cambio, sí les dijeron que se desistieran de ir, pero que si lo tenían que hacer, se acordaran que tenían que salir de ese lugar antes de las 4 de la tarde, para que les diera tiempo de llegar allá a la ciudad y que no les pasara nada. Pues ya sabes cómo es el mexicano, ¿no? Fueron allá, justamente se metieron a la sierra, fueron alrededor de 1 hora en camino de terracería, y en ese momento llegaron al poblado. El poblado estaba muerto, cara. No había una sola alma. Se bajaron, pusieron todos sus complementos para empezar a hacer las mediciones y posteriormente se dedicaron a recorrer el lugar y se dieron cuenta de que los pocos habitantes de ahí, de ese pueblo de San Luis, habían desaparecido. Lo curioso se presenta cuando estuvieron en la mina. En la mina se encontraron con un cassette de los de viejitos. ¿Por qué les menciono este cassette? Porque resulta que la última expedición realizada a ese lugar había ocurrido 30 años antes. Es decir, nadie había ido del pueblo de ahí de San Luis hacia arriba en más de 30 años. En ese cassette lo escuchó el topógrafo y su ayudante. Escucharon que habían estado trabajando, o sea, el que dejó el registro decía que habían estado trabajando en una, pues ahora sí que en la mina, pero que estaba dejando registro para que pudiera quedar constancia del trabajo que estaban realizando. Así pasaron 3, 4 cintas hasta que de repente en la número 5 dice: estamos teniendo problemas. Al parecer estamos escuchando ruidos que salen de la mina, como si fueran el gruñido de un animal grande. Y no le prestaron atención, obviamente pensaban que eran los sonidos propios de las cavernas. El problema está que a los 4 o 5 minutos de seguir grabando se empiezan a escuchar gritos a lo lejos. Estos gritos son de terror, se escuchan que empieza a salir gente de la mina y en ese momento el ingeniero empieza a correr. Se lleva la grabadora y empieza a describir lo que salió de la mina. Dice: es una cosa que no tiene forma, pero es de color negro, parece una sombra y chilla de una manera tan espeluznante que nos paraliza. Después de eso,
ya no hay más datos. No se había dado cuenta el topógrafo que ya había pasado el tiempo, güey. Que ya eran las 4 y estaba anocheciendo. Y se encontraban justamente explorando la mina para ver qué encontraban. Cuando de repente sintieron lo mismo que sintieron aquellos hombres, se salieron en chinga, ¿sí? Pero en eso dice el ingeniero, que fue el único que sobrevivió, digo el topógrafo, que fue el único que sobrevivió, que algo había jalado al asistente. Algo lo había sujetado y llevado dentro de la cueva, que lo único que podía escuchar eran los gritos del asistente y los mismos sonidos que le habían dado terror, que provenían de la caseta, del cassette. Yo me quedé con la duda del artículo que habían publicado. Cuando llegamos ahí adelantito de nuestro destino, estábamos ya ahí porque hasta eso no íbamos muy lejos, se me ocurrió preguntarle a una persona que habíamos hecho amistad con él anteriormente, porque fue uno de nuestros primeros clientes de PC, y le pregunté, y él me dijo, dice, lo que pasa es de que sí, todos conocen esa historia, sí, pero don Drac, a usted no le voy a decir dónde está, y le dije, no se preocupe. Gracias, mi querido Ilyo Machiman Musi. Gracias por la suscripción, hermanito. Te agradezco mucho, gracias. Los espantó, ahí sí los espantó a algunos. Y con ello, pues obviamente yo sabía que no podía decirme esos datos. Yo lo comprendo en ese aspecto. Y me dice que es cierto, que cuando bajó el topógrafo, lo único que hizo fue denunciar, tomó los datos y la policía no hizo absolutamente nada. Dice que raro, empezó a leer raro en mi casa. Ay, en la madre, pues a ver, güey, revisa. No pasa nada. No le tomaron la declaración al topógrafo porque todos sabían lo que había ocurrido y decidieron simplemente hacer a un lado el evento y regresar al topógrafo a su estado. 6 meses después, este topógrafo se desuscribió de la vida. No aguantó las pesadillas que tenía a raíz de lo que había visto aquella atardecer. Seguramente por ahí, mi querido Ángel Suntingero. Y es aquí donde viene la cuestión más importante del por qué nosotros o la mayoría de ustedes son escépticos. Porque es que se encuentran ustedes en el ojo del huracán entre la ciencia y la parapsicología o todo lo relacionado a lo paranormal. Y es que existen autoridades, elementos que no están dispuestos a aceptar que existe una realidad paralela a los sucesos. De la misma manera en como no pueden aceptar que no todas las personas tienen grados de esquizofrenia o problemas mentales, sino que realmente tienen una energía que ha hecho contacto a través de ellos, a través de las innumerables capas de universos. Que alguien tiene un hipotálamo más grande que el promedio y que es 100 veces más sensible que el de un ser humano normal, y él ve cosas que nadie más podría ver, pero no podemos decirlo así porque no es aceptado en nuestra sociedad.
Justamente ahorita les estoy comentando que la baja energética está golpeando muy duro. Y espérense los próximos días. Se viene algo épico. ¿Ya vieron lo de las auroras boreales? Auroras boreales. La carga energética que se viene abrirá portales en todo el mundo. Quizás sea la primera vez en esta generación que toda la humanidad pueda observar un evento que les haga entender que esto sí es real. Tenemos el internet, tenemos, todo mundo tiene una cámara de video. Pues justamente va a pasar, mi querido Black Sun. Se viene una de las tormentas radioeléctricas o tormentas solares como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Algunos están incluso apostando en que será visible en este hemisferio. Es muy seguro, mi querido Angel Sunny, The Hero, será tan grande y puede causar tantos destrozos que puede regresarnos a la edad de piedra. No me crean a mí, simplemente sigan los pasos de la ciencia, pero no se limiten únicamente a lo que creen. Siempre habrá una moneda que tenga dos caras. ¿Vale? Hoy me sentí bien débil. De hecho, está ocurriendo, Gaby. La energía está siendo absorbida justamente por esta tormenta solar. Los científicos son los primeros en caer en la locura. Así que veamos si por primera vez en la historia de la humanidad vamos a ver portales abiertos, filmados por miles de personas en el mundo. Inmediatamente se darán cuenta de qué se trata. Pasen ustedes muy buenas noches y que este relato les haya servido. Nos vemos el día de mañana 5:30 p.m. horario de la Ciudad de México. Buenas noches.